Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la 14ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño que se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo. Como saben, el instituto abarca 3 áreas: el área de formación, de posgrado, que incluye maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño; actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación; y actividades de difusión y proyección, como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos a que se sumen, entre otras actividades. Bueno, en síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir las investigaciones, y es un espacio de interacción académica como la red de investigadores a la que se pueden sumar y dar a conocer sus trabajos de investigación. En este sentido, el Congreso, como un espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores y las diseñadoras del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco le damos la bienvenida a esta comisión, la Comisión Estudios Académicos, y vamos a comenzar entonces escuchando la ponencia Espacios y Metáforas Visuales, narraciones transmedia de la violencia intrafamiliar de mujeres en la UPZ El Rincón, en la localidad de Suba, presenta Héctor Arroyave. Héctor, te escuchamos. Ahí. No se escucha todavía, ¿eh? No te escuchamos, Héctor. A ver, ahí sí. Ahora sí, cuando quieras. No está saliendo el sonido. A ver. ¿Ahora se oye? Ahora se oye, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Héctor Arroyave, soy docente, investigador de la Unitec y artista audiovisual como en las áreas de fotografía, cine y diseño gráfico. Hoy les quiero compartir un poco sobre nuestro proyecto de investigación llamado Espacios y Metáforas Visuales, narraciones transmedia de la violencia intrafamiliar de mujeres en la UPZ, el rincón de la localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá. Justamente, esto también parte de una gran reflexión que he asumido como artista y realizador audiovisual sobre esta situación de las problemáticas que se han presentado en nuestra ciudad, básicamente en esta localidad de la ciudad de Bogotá, llamada Suba, ya que es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y a nivel local es una problemática que lo tenemos en cuenta como salud pública, que no ha diferenciado raza, ni estrato social, ni edad para muchas de nuestras mujeres, y sobre todo que afecta obviamente al entorno familiar y a niños más vulnerables dentro de este entorno. Y pues justamente este proyecto lo que busca es generar una reflexión y una apropiación de esta problemática.
nosotros tenemos una organización llamada la Secretaría de Integración Social del Distrito, donde se atendieron en los últimos años más de 29.839 víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales, como lo menciono acá, más de 22.000 fueron mujeres, es decir, ya casi un 74% de situaciones de violencia, con un 74% en el último año. Pues quiero mencionar que justamente este flagelo, que es lamentablemente, sigue vigente. Y esta vigencia es lo que me lleva como, tanto como docente investigador, como artista, cuestionarnos sobre de estos maltratos que han recibido nuestras mujeres, tanto tipificados como físico, espiritual, económico, sexual o emocional, por parte de parejas, familiares o personas cercanas a ellas. ¿Cómo podríamos, desde las áreas de la fotografía, del diseño gráfico y del cine, poder generar una propuesta de investigación que pueda abordar y buscar entender de alguna manera estas posibles salidas de una vida de violencia? ¿Cómo? Bueno, se plantea poder resignificar por medio de metáforas visuales presentes en los espacios donde la violencia intrafamiliar se ha presentado y cómo ha afectado la intimidad a cada mujer, como justamente cómo afecta su lugar de libertad, de respeto a la vida y sus valores. ¿Cómo se plantea esto? Por medio de una construcción de metáforas visuales que construimos junto con, en este caso, nosotros estamos invitando a 10 mujeres con la cual, pues, con este pequeño grupo de nuestra localidad y barrios aledaños, construir nuevos sueños y caminos de dignidad personal, donde puedan representar a través de una propuesta de obra fotográfica, gráfica y arte visual expandida, con una mirada de narrativas transmedia. Es lo que permite que este proyecto pueda acompañar, además, relatos escritos, sonoros y visuales que contengan procesos de resignificación, ¿sí? Justamente el objetivo general de nuestro proyecto es justamente esto, resignificar lenguajes narrativos y metáforas visuales. Por medio de estos espacios donde se han presentado hechos de violencia interfamiliar que vivieron algunas mujeres de esta localidad llamada UPZ en el rincón del barrio Suba de la ciudad de Bogotá. Bueno, justamente para lograr y acercarnos y tener este alcance de proyecto, planteamos objetivos específicos. Si no quisiera como ahondar en cada punto, perdón. Bueno, el principal para nosotros es que podamos acercarnos a cada mujer y poder recolectar relatos y memorias de mujeres que han sido víctimas de violencia y a través de estos relatos poder hacer un mapeo sobre esta situación de violencia intrafamiliar. Con esta recolección de relatos y memorias, pues vamos a tener la posibilidad de construir a través de diferentes narrativas visuales eh, estos espacios que evidencian tipos de violencia contra las mujeres de nuestra localidad. Con esta construcción, a través de diferentes narrativas visuales, pues vamos a reinterpretar estos factores emotivos de estos relatos emitidos por cada mujer y poder generar una efectividad en las memorias de las narrativas transmedia a través de relatos escritos, leídos, hablados, con cada mujer que vamos a tener un acercamiento. Y como objetivo específico final, el hecho es poder crear diferentes canales que puedan generar mensajes más adecuados para generar acciones de solución por medio de talleres con herramientas comunicativas para las mujeres a través de lenguajes narrativos y metáforas visuales transmediales. Y justamente esta construcción, lo que planteamos como objetivo principal es justamente fortalecer por medio de narrativas transmedia y visuales la participación social y comunicación cultural como mecanismo de evidencia metafórica sobre las violencias intrafamiliares a las mujeres de nuestra localidad. Esto es un proyecto que además de generar un espacio comunicativo preventivo a mediano plazo, nos va a permitir generar un reconocimiento a los derechos de las mujeres y tener un planteamiento de una vida libre de violencia familiar. ¿Cuál es el reto de investigación? Justamente esta es nuestra localidad. Podemos aquí hacer una conexión a nivel de mapeo. ¿Cómo planteamos cada lugar? Estamos acercándonos
al lugar íntimo y privado de cada mujer que invitamos al proyecto. Son 10 lugares diferentes, heterogéneos, donde podemos, por medio de las narrativas transmedias, generar nuevos lenguajes de medios de comunicación por medio de ellas. Ellas van a tener un espacio de creación de obra artística y por medio de nuestro equipo también permitir evidenciar estos espacios de una manera más simbólica y generar una propuesta donde la violencia interfamiliar de alguna manera se evidencie y ojalá sensibilicemos y podamos generar un cambio. ¿Cómo lo planteamos? Tenemos que entender el concepto de topofilia. Justamente traemos al filósofo francés Gaston Bachelard, el cual acuñó el término donde justamente queremos darle un profundo sentido al concepto de intimidad, pero este concepto de intimidad a través de una situación de violencia y por medio de una manera cercana, cálida y en gran medida cercana con cada mujer que trabajemos y acerquemos y generemos una construcción narrativa, poder generar y darle sentido al hecho de que esta apropiación de una situación de violencia presentada en el interior de su hogar, podamos resignificarlas por medio de propuestas visuales como la fotografía, generar piezas gráficas a través del diseño gráfico y generar una narrativa mucho más amplia de lo que permite el cine documental. Justamente este topoanálisis va a aparecer como un estudio sistemático donde vamos a generar diferentes enlaces sobre la vida íntima y un discurso diferente de lo que queremos desmitificar y poder aportar en el hecho de no más violencias contra las mujeres. Los resultados esperados están pensados y considerados para tener 2 fases. La primera fase, el hecho de tener estos espacios que tenemos como es el Congreso de Palermo, y generar espacios de revistas especializadas y que sean enfocadas al diseño, al cine y la fotografía, y generar un documento de investigación. Estas propuestas, además, después de pasar esta fase, vamos a generar una propuesta expositiva gráfica y fotográfica y audiovisual, donde vamos a presentar nuestros resultados por medio del desarrollo de los talleres con cada mujer y el resultado de esta reflexión. Y justamente para fortalecer la comunidad científica, pues como segunda fase tendríamos espacios de ponencia y generar otros espacios adicionales a nivel de documental, programas radiales. Deseamos poder tener esta mirada transmedia con las voces de ellas mismas, generar un espacio podcast y continuar con la exposición fotográfica que fortalecerá el proyecto. Justamente como cierre final, deseamos ojalá tener un libro editorial donde podamos evidenciar este resultado gráfico, fotográfico y audiovisual. Bueno, esta es nuestra presentación. Deseo que les haya parecido interesante y no sé si hay espacio de preguntas o les Sí, agradezco. vamos a habilitarlo si llegamos bien con el tiempo para el final. De cualquier forma, Héctor, primero te agradecemos muchísimo compartido esta experiencia tan importante y te invitamos a dejar en el chat de esta sala el contacto, tanto académico como institucional, para que el resto de los asistentes puedan seguir en contacto. Sí, gracias. En red voy a colocar mis datos. Me faltó el Sí. slide de cierre final. Y Verónica y Perfecto. compañeros, muchas gracias. Un gusto a todos. Perfecto, bárbaro. A ver, no se ve el de contacto, pero si no lo podés sumar en el chat. Bueno, vamos De a hecho, continuar. justo Vero te iba a decir eso, que tanto para el exponente como para todos, si quieren compartir sus datos, su mail o su dato de contacto en el chat, lo pueden hacer sin ningún problema. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar con la exposición de Ángela Patricia Buitrago Vargas Fausto Saleta Montoya por Seguros Surá Colombia, con su exposición Diseño y Comportamiento, estudio de casos biomecánicos en el manejo de cargas.
Buenos días para todos. ¿Visualizan mi pantalla ahí? Se ve muy bien. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre diseño y comportamiento de estudios de casos biomecánicos en el manejo de cargas. Vamos a hacer un recorrido por la justificación, la problemática, la revisión de casos y las implicaciones y recomendaciones. Bueno, la manipulación de cargas es una tarea que requiere transporte, sujeción, implica el levantamiento, colocación, empuje o tracción o desplazamiento de esta. Se considera que se desarrolla en la mayoría de los sectores industriales y puede provocar en los trabajadores accidentes de trabajo o a corto, mediano o largo plazo enfermedades, como también costos directos en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, afectando también pues a trabajadores y a sus familias. En países como Estados Unidos, España y Australia, los casos de trastornos musculoesqueléticos reportados para la población trabajadora muestra que se debieron a sobreesfuerzos y tuvieron como causa acciones relacionadas con la manipulación manual de cargas y tenían una afectación al segmento espalda. Tenemos datos como en Estados Unidos del 100% de los accidentes reportados, el 31% fue por sobreesfuerzo, en España el 63% y en Australia el 42%. Estos generaron tiempos perdidos y pues también como consecuencia costos a nivel organizacional. En Antioquia en el año 2021 se reportaron 121.392 accidentes. Estos fueron en diferentes sectores industriales, pero se presentaron por sobreesfuerzo. Y esto debido pues a una inadecuada manipulación de cargas, estado de ayudas mecánicas o por comportamiento de los trabajadores al decidir prescindir del uso de esas ayudas mecánicas a pesar de que contaban con ellas en su proceso productivo. Una administradora de riesgos laborales acá en Colombia realizó un análisis de los accidentes que se reportaron entre septiembre de 2008 y febrero de 2014 y se encontró que 135.316 accidentes fueron por sobreesfuerzos, falsos movimientos y dichos eventos generaron costos asistenciales y prestaciones económicas. Las lesiones osteomusculares más frecuentes que están asociadas a la manipulación manual de cargas pueden tener una relación con factores individuales, capacidades físicas de la persona, capacidades psicológicas, factores ligados a las condiciones de trabajo como la organización, el puesto de trabajo, los equipos que utilizan, el material a manipular, las características de los movimientos, el factor organizacional, como la estructura del trabajo, jornadas, horarios, pausas, ritmos y cargas de trabajo, y factores ambientales como temperatura, vibración, entre otros. En un estudio que se realizó en una empresa acá en Colombia, en el sector manufacturero, se implementó una ayuda mecánica, esto fue un movilizador de bobinas eléctricas, y se identificó que posterior a la implementación de esta ayuda mecánica en un proceso donde había accidentalidad por manipulación manual de cargas, el primer año la accidentalidad bajó el 100%. Pero el segundo año la accidentalidad, la frecuencia de esa accidentalidad aumentó un 50%. Dentro de las diferentes variables que se identificaron, se encontró que el 44% de los trabajadores no utilizaban la ayuda mecánica. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los operarios no utilizan las ayudas mecánicas siempre? Algunas hipótesis pueden ser que están habituados al desarrollo de tareas sin ayudas mecánicas, pueden actuar de manera automática, pues estas tareas no requieren de ningún análisis riguroso a nivel cognitivo, no hay una reflexión sobre las consecuencias, puede haber un exceso de confianza, o los trabajadores sienten que las ayudas mecánicas pueden implicar lentitud en sus actividades. Dentro de la revisión de casos, identificamos diferentes modelos que pueden incidir en el comportamiento de las personas. Estos modelos tienen un enfoque para el área de la psicología conductual aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Identificamos los 4 más importantes, que fue el modelo DuPont con el programa de STOP, que busca prevenir lesiones laborales mediante el desarrollo de habilidades, el modelo del programa de seguridad basada en comportamiento, que busca observar tareas y realizar retroalimentación y reforzamiento positivo, seguridad basada en valores, y el modelo de modificación de comportamiento relacionada con el comportamiento organizacional. Dentro de la investigación, identificamos 5 escenarios que se deben tener en cuenta para abordar esta problemática a nivel comportamental. Es importante que tengamos en cuenta estos 5 escenarios en esas posibles intervenciones de condiciones de riesgo que queramos hacer. Un primer escenario pues es el análisis del contexto. Debemos analizar muy bien desde lo social, cultural, demográfico, organizacional, psicosocial y de infraestructura, hacer un análisis riguroso de la tarea que queremos intervenir,
En el caso de manipulación de cargas, todo lo que tiene que ver con peso, volumen, esfuerzo físico, el medio de trabajo, qué espacio libre de movimiento tenemos, si hay desniveles, condiciones de temperatura, a nivel de factores individuales, edad, patología, sexo, capacidades, entre otros, y también uno muy importante que es la interacción hombre-máquina, en donde identificamos las características estructurales, formales, funcionalidad, estado y usabilidad de esas ayudas mecánicas que queremos implementar. Esto implica un proceso de diseño desde la planificación, desde el mismo diseño, una fase de prototipado, encuestas de usabilidad, y o de esa intervención que queremos hacer, una evaluación y pues mejora si el proceso lo requiere. Dentro de las recomendaciones nosotros establecemos pues que es importante aplicar intervenciones tipo BUS o norma social con el objetivo de desarrollar capacidades en los trabajadores sobre la manipulación de cargas y ayudas mecánicas disponibles en los procesos. Promover comportamientos seguros entrenando la conducta desde los valores, establecer estrategias para promover una transformación de la cultura en seguridad y salud desde los diferentes cargos dentro de una organización, incluyendo gerentes, mandos medios, líderes, y definir un equipo de personas desde el concepto de ergonomía participativa que hagan parte del proceso de cambio comportamental a manera de observadores, los cuales pues tengan una educación enfocada en esta tarea. A través de estas recomendaciones, nuestro objetivo es que se pueda implantar una semilla dentro de la organización, personal líder y operativo, con el fin de que las estrategias y mejoras lleguen a ser sostenibles en el tiempo y no se conviertan en medidas temporales, pues se tienen en cuenta acá diferentes escenarios que influyen en el comportamiento y toma de decisiones de las personas en el desarrollo de sus actividades, porque pues identificamos que los comportamientos no se dan por sí solos, sino están influenciados por diferentes elementos que están en el entorno laboral y social. Bueno, dentro de lo que nosotros quisimos hacer acá, pues es dar como unos elementos o ampliar una comprensión sobre las técnicas actuales y modelos y condiciones que facilitan los cambios de comportamiento humano en las tareas que se realizan pues en ambientes laborales. Básicamente era establecer eso nos llevó al proceso de investigación y esos pues fueron los resultados que nosotros identificamos. Muchísimas gracias y aquí pues están nuestros datos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. Ahí tienen entonces para así tomar nota. Te invitamos a que también los puedas compartir en el chat por si alguien no llegó a registrarlo. Listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la ponencia denominada Reposicionamiento de imagen para profesional área jurídica. Presenta Jordana Rafaela da Costa Ferreira y Bruna Márquez de Oliveira. Olá, boa tarde. Eu sou estudante do curso de produção de moda da UFAL. Também sou consultora de imagem e estilo. Estão aqui comigo também Bruna e Diogo, que participaram na produção do artigo. E foi produzido através do laboratório de pesquisa Fashion Lab do Messias Ribeiro. E aí a gente vai falar sobre o reposicionamento de imagem dos profissionais da área jurídica. Mas o que é o reposicionamento de imagem? Ele consiste em alterar a percepção que o público tem de uma marca, empresa ou pessoa. Bru, passa, por favor. E aí a gente vai apresentar um caso de um funcionário público, delegado de polícia, em que ele enfrentava dificuldades na escolha das vestimentas. Então, ele sempre optava por peças sendo nas cores pretas, calça jeans, botas e camisa social. Então, ele estava tendo uma dificuldade, porque, além de usar no trabalho, ele também usava isso fora do ambiente de trabalho. Então, a gente fez todo um planejamento, começando com um questionário para entender os gostos, os objetivos e o estilo de vida dele e a imagem que ele queria passar. Foram identificados todos os elementos que precisavam ser melhorados e, a partir disso, a gente começou a modificar, acrescentando peças com mais cores, mas sem deixar essa parte sofisticada do profissional.
e também por ele ter dificuldades em encontrar peças de roupas que se enquadravam no biotipo dele, a gente sugeriu que fossem feitas roupas sob medidas. Jordana, Sim, me escuta? Boa tarde a todos. Só complementando o que Jordana está comentando, quando a gente pensou em traçar o perfil dele, a gente identificou alguns pontos relacionados onde ele transitava, tanto no ambiente de trabalho, como em reportagens que ele fazia para programas de cunho regional, nas reuniões que ele participava e também nos congressos também que ele participava. Então, em cima disso, a Jordana propôs a criação, né, de uma composição para cada segmento que ele transita. isso. Quando a gente começou a fazer esse reposicionamento, ele trabalhava apenas na delegacia em si. Depois disso, ele mudou de unidade, então ele foi para a parte da inteligência e ele precisava frequentar ambientes que antes não era frequentado, como o Bruno falou, dar entrevistas, participar de palestras. Então, ele estava aparecendo mais que antes, que ele ficava apenas no ambiente de trabalho comum. Quer falar mais alguma coisa, Bru? Não, e dizer que que essa primeira parte foi aplicado um questionário para saber quais seriam as necessidades dele, principalmente quanto à questão da imagem que ele queria transmitir para as pessoas que estavam ao seu redor e também a imagem que ele quer transmitir nesse meio de comunicação, que agora ele estava atuando basicamente nessa outra vertente. E o resultado da transformação passou a irradiar destaque e sofisticação em suas interações profissionais. A confiança e a credibilidade que ele transmitia agora eram inegáveis, e destacando em sua carreira e elevando a sua percepção junto ao público e aos colegas de profissão. Então, a gente concluiu que o reposicionamento de imagem, ele não é apenas uma mudança externa, ele é uma jornada também de autoconhecimento e valorização da propriedade e da própria identidade. Pode passar, viu, Bru? Passa mais um pouco. Colocando as fotos, isso. Então, essa foto era antes, esse era o que ele usava sempre, até mesmo na parte de cabelo foi alterado, e depois a gente conseguiu colocar cores que ele não usava por opção e também porque ele não gostava. Então, além das cores brancas, a gente conseguiu utilizar tons de azul com ele, rosa, e ele aceitou tranquilamente, apesar de, a princípio, ele ser muito rígido e não permitir essa possibilidade, mas depois de muita conversa, ele viu que seria bom para ele e aceitou. Pode passar. Outra informação também que é interessante, como ele utilizava basicamente camisas sociais e camisa gola polo, a gente propôs a inserção de uma terceira peça. Além da mudança das cores, foi inserido também essa terceira peça, que é um blazer, que era um casaco, e, além disso, foi sugerido também o uso de acessórios. E aí, foi uma coisa até que ele teve um pouco de resistência nos tipos de acessórios. Quais tipos de acessório, né, Jordana? Sim. E aí ele se entregou a alguns, que é o relógio. Porque como até os sapatos foram modificados, que ele usava sempre bota, então em todo ambiente ele circulava de bota. Então ele conseguiu utilizar sapatênis, mocassim, os cintos também foram acrescentados, que ele não usava,
porque o que ele usava era apenas para segurar a questão do armamento, e é isso. Pode passar. Tá. Bom, então, a gente pode concluir, né, Jordana, que esse trabalho, esse planejamento bem estruturado e feito de forma estratégica, ele vai possibilitar a comunicação e a construção de uma imagem, né, que tenta, de fato, trabalhar com alguns pontos, como a aparência, a comunicação, a atuação, né, e tudo isso condensado na imagem que ele quer passar, né? E, acima de tudo, quando a gente faz esse trabalho de reposicionamento de imagem, é feito é respeitado, né, os limites e até onde o cliente ele vai perceber, né, e vai aceitar essas mudanças. Então, assim, além de propor isso, a gente levou em consideração a questão do respeito às particularidades do cliente. Jordana? Isso. Pode passar. Então, a gente agradece pela oportunidade de estar aqui apresentando. Quer falar, Bru? Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço aos meus colegas que estiveram comigo escrevendo esse artigo. Foi de suma importância a gente estar apresentando aqui um pouquinho no que a gente faz dentro do nosso grupo de pesquisa, que é o LabChamo, Laboratório de Chafurdos da Moda. Eu sou Bruna, como eu peguei o bolo andando, eu sou Bruna, professora aqui da Universidade Federal de Alagoas, e o nosso grupo de pesquisa, a minha linha de pesquisa é justamente essa de entender e compreender o comportamento, né, das pessoas, a relação do design e do comportamento. E aí, a questão da imagem é um tema que a gente está estudando, né, para entender um pouquinho sobre como a imagem ela influencia no papel e no ser, né, profissional também. Então, novamente agradeço, obrigada, gente, e é isso. Muchísimas gracias, Luna, Jordana, muchas gracias. Las invitamos también a compartir sus contactos, creo que les han escrito en el chat para alguna colaboración. Bueno, vamos a continuar entonces con la exposición de Vanina Darayo por la Universidad de Palermo de Argentina y su presentación Persistencia y Agenciamiento en la Universidad, una perspectiva integral. Bienvenida. Bueno, ahí estoy compartiendo, se ve, ¿no? Sí. Sí, se ve, digamos, no pantalla completa, se ve el costado también. Sí, a ver si puedo. No, como vos sea. Bueno, cómodo, sí, no dale, porque no estoy, antes pude, ahora no estoy. No hay problema. A ver si ahí. Bueno, primero agradecerles mucho el espacio, siempre es un gusto poder participar de estos espacios. Les cuento un poco el punto de partida de este texto que quisiera compartir con ustedes, que se inscribe en un grupo de investigación, en un proyecto que vengo compartiendo con Ana María Escurra, que es alguien que labura mucho en educación, y sobre todo en esta idea de inclusión excluyente en la universidad, pensando un poco en estrategias de intervención que puedan ser de utilidad para el acompañamiento de estas trayectorias educativas. Entonces, bueno, un poco esto pretende ser un recorte de algunas categorías teóricas que son las que venimos relevando, y que son las que entendemos herramientas para pensar las prácticas en la gestión y en todos los programas de acompañamiento
especialmente en la universidad. O sea, vale para cualquier tipo de facultad y de formación. En principio, hablar de persistencia, que es una categoría sumamente relevante, y agenciamiento, que es una nueva categoría que estamos proponiendo para leer estas problemáticas de la persistencia o la deserción, y que esto se enmarca en el paradigma organizacional, que propone ese paradigma o ese enfoque, estrategias o propuestas pedagógicas de tercera generación. Esto implica que hay un enfoque de primera generación que lo que viene a poner como foco, como centro, es al estudiante, ¿no? A él o a la estudiante que eventualmente no puede sostener ese proyecto educativo, entonces se convierten en estrategias de intervención en las instituciones que, bueno, intentan como enfocarse en el estudiante como única persona responsable de esas dificultades en las trayectorias. Después viene como estrategias que son llamadas de segunda generación, que en realidad lo que vienen a plantear es que el foco o el problema, entre comillas, está en el aula y en especial en el docente que está a cargo de la clase, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una mirada que también pone el foco en individualista sobre el rol de la didáctica, las estrategias docentes y, bueno, demás, todas aquellas cuestiones que ocurren ahí. Y por último, este paradigma de tercera generación, que viene a pensar en el lazo entre la institución y las personas que habitan esa institución. Y el foco va a tener que ver ya no con el estudiante, la estudiante o la docencia como actividad, sino en ese encuentro que se produce entre las expectativas de la institución y el estudiante, la estudiante que recibe. Con una mirada más contextual y con una mirada también claramente interaccional, ¿sí? En lo que sucede en el vínculo. Los conceptos claves para pensar la persistencia, y son claves porque también sirven para la práctica. Yo trabajo en la universidad también, bueno, como docente, pero también en una secretaría de promoción de la equidad, que intenta acompañar las trayectorias, y entiendo que estos conceptos son fuertes también para pensar la cuestión bien práctica de lo cotidiano de las tareas que hacemos en educación. Congruencia e incongruencia es una categoría interesante porque viene a proponer pensar en los capitales sociales, culturales, simbólicos, económicos que traen las personas que ingresan a la universidad y cómo esto es recibido por esa institución con sus expectativas y en todo caso, o en el mejor de los casos, se produce algo del orden de la congruencia, ¿no? Una suerte de incorporación saludable, digamos, a esa institución y a ese proyecto, o la incongruencia, que está más vinculado con lo que llaman instituciones con fallas permanentes, en el sentido de no poder alojar la diversidad o las singularidades de la población que recibe en sus carreras. Y ahí es como sumamente importante todo lo que tiene que ver con la cuestión curricular, con los programas de estudio y con la interacción estudiantes-docentes en términos de participación y en términos de aula, pero aula como comunidad, dentro de otra comunidad que es la institución. Otra categoría interesante son las pedagogías de la transición, que pone el centro en el clima social, y por supuesto este clima social saludable, positivo, que sería el clima que va a posibilitar que haya congruencia en esas experiencias. Y las expectativas que están de alguna manera vinculadas con la disciplina, con el éxito, con el compromiso, esto de disciplina con la constancia, digamos, ¿no? Y que también, por supuesto, no está puesto en la mirada de las expectativas de las personas, sino que se habla de un sistema institucional de expectativas. Es decir, ¿qué estudiante ideal pretende la institución que abre sus puertas con su oferta académica? Y especialmente esto nos lleva a las poblaciones más vulnerabilizadas, digamos, ¿no? Aquellas personas cuya posición social no tiene privilegios o no está favorecida, y que entonces en esa trayectoria educativa de formación va claramente a tener, bueno, obstáculos extras, ¿no? Que tienen que ver con la posibilidad de dedicarle tiempo al estudio, la carga laboral, personas a cargo, muchas veces sobreedad respecto a lo que se espera en esa trayectoria educativa, más bien estandarizada. Digamos que hay algo de estas poblaciones que tiene un plus de dificultad en esas
en esas trayectorias. Otra categoría que es interesante es la validación, que es la validación académica y social, que en realidad, bueno, también la llaman interpersonal, digamos. Tiene más bien que ver con la idea para Tinto, entre otros autores anglosajones que estamos como retomando, la idea de implicación, que es la idea de participación, que las personas en ese partido que sería especialmente en el aula, pero también en la comunidad toda, digamos, en toda la institución, bueno, se sienta un miembro importante de pertenencia, ¿no? Y eso se produce en relación a los intercambios con los docentes, en relación a la valoración, en relación al lugar activo que se pueda propiciar en el espacio del aula, y también está muy asociado con la validación social, es decir, el apoyo de pares, la pertenencia y el poder compartir otro tipo de actividades más allá de lo académico dentro de la institución. Hasta acá podríamos decir que, justamente como es un paradigma organizacional, también dialoga con el paradigma de la complejidad, con esta idea de campo, con esta idea de que hay dos dimensiones en las problemáticas que estamos tratando de pensar, y que una claramente tiene que ver con lo singular y subjetivo de cada quien, en esta historia, por supuesto, bien singular de condiciones de posibilidad para poder tener y ser parte de una formación académica, y también claramente en lazo y en diálogo fuerte, digamos, con la cuestión del contexto institucional. Entonces, de alguna manera, son las instituciones determinantes para la persistencia o la deserción de, bueno, sus estudiantes, y también son muy responsables de la optimización de estos capitales, la administración, la distribución, y de qué manera puede enfrentar este tipo de diferencias, ¿no? Para, bueno, no terminar reproduciendo desigualdades que ciertas poblaciones vienen sufriendo históricamente. La cuestión de las creencias es como una idea de Bandura, que es parte de la teoría cognitiva social, que articula de alguna manera toda la cuestión más bien subjetiva con cuestiones del contexto, del ambiente, lo llama él, y las creencias de eficacia, dice él, que bueno, suponen o son un puente importante para poder accionar de manera efectiva para sostenerse en motivaciones y expectativas respecto a esos proyectos educativos. Ese es un poco el marco que él da y que nos parece interesante para poder articularlo con la cuestión del ambiente y del contexto, pensando en el concepto de agencia o agenciación, que es como un tema muy central en Bandura, y que tiene que ver con cómo de alguna manera poder pensar en estrategias desde la institución que puedan modificar y acompañar y potenciar también esas transformaciones subjetivas en diálogo con el contexto. Uno podría decir que la institución genera efectos en la subjetividad que pueden ser buenos o no tanto, digamos, ¿no? Los aspectos relevantes para Bandura, tomo acá Tejada Zabaleta porque, bueno, hace como un punteo muy interesante, tienen que ver con cuestiones afectivas, con los procesos afectivos, los vínculos, con las cuestiones más ligadas a lo cognitivo, organización de tiempo, procesos de pensamiento, la motivación, por supuesto, que tiene que ver con poder sostener, ¿no? Tener algún horizonte respecto a ese proyecto educativo, la autoeficacia percibida, que tiene de alguna manera que ver con la validación académica y social, y la autorregulación de estos procesos, que es una suerte de metaanálisis, de elucidación crítica, sobre aquello que hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Cómo nos sentimos con ese proyecto. Por supuesto que tiene una mirada crítica respecto, porque justamente es un paradigma crítico, complejo, y esto de la autoeficacia o la autorregulación no reduce la problemática al sujeto, sino que entendemos que todo esto también es producto del impacto, de alguna manera, del contexto y de cada cultura institucional. Un poco para pensar en esta cuestión de la persistencia y el abandono, pensar en esta deserción estudiantil que está vinculada con nociones especialmente asociadas a la institución, y con el foco fuertemente puesto en el estatus de la universidad, el estatus social, ¿no? Y cómo circulan distintas
universidades con famas y con también sus mitos sobre la exigencia de la formación. Incluso pasa con las carreras esto, ¿no? Hay carreras que son para personas más inteligentes y otras que no, digamos, todos estos mitos que uno escucha, que están atravesados por cuestiones de género, que están atravesados por otras cuestiones también, ¿no? Por supuesto. Y pensar en todo caso en esto de la incongruencia sociocultural, porque es la categoría que permite finalmente poner la responsabilidad en la institución toda, ¿no? Desde la persona administrativa que recibe al estudiante, hasta también, por supuesto, el docente, los programas de apoyo que tenga, las estrategias que tenga. Y finalmente, bueno, pedagogías transicionales, acompañan todos los momentos de las trayectorias, pero estos autores, de alguna manera lo que proponen es que es el primer tramo, aquel que es más crítico en el sentido de esta articulación entre la escuela secundaria y la universidad, como un nuevo aprendizaje, que no solo va a tener que ver con esos contenidos académicos o disciplinares, sino también con poder aprender a ser estudiante en una nueva institución, con su lógica y con sus propias modalidades. Y ahí, bueno, de nuevo, la responsabilidad institucional en las instancias, en los programas, en las propuestas de acompañamiento, que no descuiden la singularidad y las características propias de condiciones de particular de posibilidad de la población que recibe, es fundamental para no ejercer una violencia institucional o violencia simbólica sobre, bueno, la población que recibe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanina. Bueno, ahora vamos a continuar. Queremos recordar a las expositoras y los expositores de esta sala que les hemos habilitado unos permisos y que por favor los utilicen únicamente en el momento de exposición. Hay un moderador a cargo que se va a ocupar de todo lo que es la parte técnica, dar acceso a personas, o detener la grabación. Por favor, no hacer uso de los permisos para ninguna otra cosa que no sea el momento de la exposición. Muchas gracias. Bueno, para continuar, entonces, vamos a escuchar la presentación denominada Criar e Viver, Arquitectura e Moda en Discussão Sociopolítica. Presentan Ana Beatriz Pereira de Andrade y Felipe Delgado Francín, de Universidad Estatal Paulista, UNES, Brasil. Bienvenidos. Bueno, en primer lugar, me gustaría, si me escuchan, me gustaría de agradecer mucho a la Universidad de Palermo por esta posibilidad. Siempre hace muchos años, sí, que estamos participando de esto. Felipe la primera vez, sí. Entonces, que lo pido un poco de paciencia porque va a presentar en portugués, pero la técnica está en español, sí. Entonces, que algo que quieran, en especial a todas las autoridades presentes, sí, la moderación de Verónica, por cierto, siempre a nuestro decano Oscar Echevarría por toda la competencia y por todo el apoyo que nos da a los otros brasileños por esta participación. Entonces, Felipe, que ahora con usted, ¿sí? Vai, Felipe. Bom, Si boa tarde a necesitas todos. algo, yo estoy acá con mi poquísimo español, pero que puedo ayudar a Felipe, ¿sí? Vai, Felipe, é com você. Bom, boa tarde a todos. O nosso tema é arquitetura e moda, e colocar ela sobre uma perspectiva analítica, em como elas se comportam mediante aos contextos socioeconômicos e políticos. Então, a justificativa ela vem a partir de resposta à pergunta como essas manifestações artísticas são subprodutos de nós e, portanto, dos nossos contextos sociais e econômicos. Então, segundo a teoria de Aristóteles, nós somos animais políticos por natureza, então é natural que a gente externe isso através das nossas criações, visto que elas são subprodutos de nós. Então, para o recorte inicial do estudo aqui feito,
se tem que a cronologia que coloca as áreas de moda, arquitetura e história, ela vai ter o seu começo muito antigamente, muito mais do que a gente pode pensar. Então, ela se estrutura enquanto a arquitetura vai ser caracterizada como ciência e a moda como expressão. E assim elas vão ser figuras que se comportam mediante aos seus contextos. Então, para o recorte inicial, a gente tem a era medieval, que você tem todo um contexto de guerras, um contexto de descentralização política e um contexto de proteção. Então, por isso, a gente vai trabalhar com uma terminologia de castelos. Então, sejam esses castelos erguidos em pedra ou fundidos em ferro, como as armaduras, a gente vai ter o termo de castelo vestível, que são as armaduras, ou castelo habitável, que são os castelos de pedra mesmo. Então, esse castelo que você pode habitar ou vestir, ele vai ser um produto, na verdade, de um cenário sociopolítico muito voltado no militarismo e na descentralização política. Bom, então, agora para mais um avanço histórico, a gente tem a década de 80, em que alguns conflitos vão virar os interesses da época. Então, a gente tem, por exemplo, a glamorização e toda a romantização da ostentação pelos trabalhos do Gianni Versace, como a gente pode ver aqui pela montagem, e também a gente tem a Cambridge Judge Business School, do John Outram, em palco arquitetônico. Só que, em resposta a isso, a gente tem alguns outros movimentos, como a Guerra do Golfo, o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, onde o último ele significa uma destruição de uma barreira muito mais que arquitetônica, mas também sociopolítica, que significa o florescer de uma nova era. Então, a partir disso, você conquista o jovem e posiciona ele como um ser pensante e comunicativo de sua própria rebelião. Então, com esse cenário da contra-reforma, a gente tem o processo desconstrutivo da moda e futuramente, na arquitetura também, por dois estilistas japoneses principais, que são a Rei Kawakubo e o Yohji Yamamoto. Então, eles dois postos de trás das suas marcas homônimas são colocados como grandes figuras de contra-reforma e uma denúncia materializada e vestível. Então, na coleção que combinou os dois, você tem toda uma exposição de figuras sem volumes, sem cores muito gritantes, porque isso era uma denúncia ao contexto aos quais eles foram nascidos. Eles são os filhos de um Japão pós-guerra, em destruição em níveis monumentais. Então, é claro que eles vão externar essa denúncia através de uma estética de pobreza e uma estética de destruição. Era uma denúncia de não se vestir para ninguém, não se arrumar para ninguém, mas, na verdade, se arrumar para você ser porta-voz de uma denúncia. Bom, então aqui a gente tem também que essa denúncia vai muito mais do palco da moda, mas também vai para o palco arquitetônico. Então, você tem o modernismo, que vai ditar os volumes ou não ditar os volumes, como regra, e você vai colocar que o peso das criações socialmente justas e intelectualmente práticas, ele vai recair sobre aqueles que se colocavam à frente das produções. Cabia você, que fazia uma produção, pensar como ela se portava no ambiente externo e como ela ia comunicar a sua mensagem de denúncia e de reflexão. Então, aqui a gente tem um paradoxo muito interessante, que é o concreto, o vidro e o metal, eles se posicionavam como porta-voz de uma agência anti-indústria. Bom, então, para mais um avanço aqui, a gente tem a efervescência de um grupo chamado Antwerp Six, no palco da moda, que vai colocar, eles vão ser a figura criativa que vai constituir o próprio epílogo do minimalismo em si, enquanto estética. Então, é um grupo formado de 6 pessoas, mas você tem a proeminência de um nome específico, que foi o nascimento do Martin Margiela como uma figura muito emblemática. Então, posicionada como uma das figuras mais emblemáticas do mundo da moda, você tem a figura do Margiela muito estruturada nesse movimento de transição entre as décadas de 80, que você tem toda uma padronização pela estamparia, para o minimalismo dos anos 90, em que você tem essas novas decorrências sociais. Então, a marca desde sempre foi muito fundada nos pensamentos críticos e reflexivos, e a partir de uma nova estética minimalista dominante, a qual
o próprio Martin Margiela é muito responsável. Então, aqui você tem que, se você coloca o Martin Margiela e a arquitetura sobre o mesmo tubo de ensaio, você tem uma coleção muito interessante, que é a coleção, também paradoxalmente muito interessante, a primeira coleção dele é também uma das suas mais famosas, que é a coleção de Spring Summer de 1990, em que o Margiela colocou figuras notáveis da moda fora da zona urbanística do Cours Carré do Louvre. Ele coloca esse desfile para longe dessa zona urbanística que tem uma inflação muito imobiliária e um interesse imobiliário muito grande. Ele vai colocar numa zona periférica para que você tenha, sobre o mesmo ambiente, sobre o mesmo teto, figuras notáveis do mundo da moda, celebridades e grandes modelos, junto com as pessoas da própria comunidade. Então, você tem isso. Ele coloca esse intercâmbio de classes e diferentes vivências sobre um mesmo ambiente. Então, através por mais que isso seja visto de uma maneira muito revolucionária no mundo da moda, no mundo da arquitetura isso já era visto e trabalhado muito antigamente. Então, principalmente pelo prédio do Copan do Oscar Niemeyer em São Paulo. Então, esse prédio é fruto de um contexto de avanço econômico da capital paulista e, por decorrência disso, a sua própria verticalização e a sua densidade populacional. Então, ele vai ser um marco muito notório para a construção de um tecido conectivo integrado de pessoas e vivências, onde você tem mais de 1.000 apartamentos que compartilham entre si um espaço social, um espaço comercial misto, que você tem umas metragens de apartamento que se estendem de 34 metros quadrados a 214. Então, o prédio, desde a sua fundação, foi sempre visto para ter diferentes pessoas de diferentes grupos étnicos, profissionais e etários, e justamente esse intercâmbio cultural e socioeconômico que vai se portar como uma medula principal para o edifício. Então, aqui você tem que as obras comentadas pelo Margiela e pelo Niemeyer, elas são muito interdisciplinares entre si por conta da reflexão que elas colocam sobre o uso do espaço e a sua ocupação como elemento comum. Então, você também tem, dá para ver claramente o impacto sociopolítico que é exercido sobre essas obras, mas também, em contrapartida, a força de reação que essas obras exercem sobre os contextos às quais elas estão inseridas. Então, aqui a gente tem um avanço também, mais recente, para a pandemia do Covid-19 e as consequências que isso trouxe sobre o mercado global e também sobre a nossa reflexão introspectiva e intrapessoal. Então, você tem um isolamento que não é mais físico, mas também econômico, social, político, que vai congelar o mercado global. E, por isso, as grandes empresas multimilionárias tiveram que se adaptar a partir de uma nova necessidade de compra, que circundavam esse mundo atípico que a gente nunca tinha visto nesse século. Então, você tem um mercado de luxo que vai ter que se readequar sobre isso. Além disso, você vai ter o mercado de trabalho que vai se converter para um tipo de oficina que estava voltada para muito mais para um tipo específico de trabalho, que é o home office. Então, você vai ter uma mudança muito abrupta de milhões de pessoas que deixam os seus locais de trabalho e começam a trabalhar de dentro das suas casas. Então, isso vai fazer com que você tenha toda uma relação muito mais vívida com o seu espaço e vai tornar que as pessoas acabam discutindo sobre a ergonomia, então o conforto do espaço, e também as pessoas elas começam a ver e viver as suas próprias casas. Por isso você tem um índice, uma porcentagem enorme de um aumento de 50% nas taxas de reforma da casa. Então agora vai ser um grande leque de possibilidades que vai circundar a mente do consumidor e que vai fazer com que ele reconsidere o que ele vai comprar e o que ele não vai comprar agora. Então, essa foz em delta de produtos, ela vai circundar aqueles com poder aquisitivo e vão fazer com que esse mercado de luxo tenha que se adaptar para as novas necessidades, né? Então, com isso, a gente tem, nessa coleção aqui,
Com isso, a gente tem uma grande valorização pela prática ou funcionalidade das roupas. Então, você vai ter um minimalismo que vai permitir que você coloque o termo, né? O termo é capsule wardrobe, em grande discussão. Então, esse capsule wardrobe, ele vai ser, na verdade, um termo muito usado nesses tempos, assim, porque ele permite que você tenha a máxima permutação de roupas a partir do número mínimo de peças. Então, é justamente você pensar no que você está comprando e como você pode usufruir o máximo desse mesmo produto. Então, nesse contexto, a gente tem a Prada, né, pela Milcha Prada e o Raf Simons, que separadamente já tinham se consolidado como figuras muito criativas e exemplares no mundo da moda, que agora formam esse duo que mantém, né, a Prada no centro da atenção e nos cabides de todo mundo, nas ruas e na boca de todo mundo. Então, em específico aqui para esse trabalho, a gente tem a última coleção masculina deles, né, que foi apresentada na Fashion Week de Milão, e você vai ter o destaque da Prada pela sua qualidade, mas não deixando o seu minimalismo de lado. Então, a coleção, ela na verdade é um grande ponto de partida para a gente começar a pensar nisso tudo, porque a coleção é chamada de Let's Talk About Clothes. Então, você vai ter um grande minimalismo e fundamentalidade da moda. Então, isso vai remeter Felipe, também... te pedimos si puedes ir cerrando, você tem 1 minuto para fechar, 2 minutos. Então, vou acelerar um pouco. Então, a coleção ela vai ser definida também pela Prada e pelo Simons como o papel que a roupa vai ter na sociedade atual e como ela nunca se envolve obsoleta aos contextos em que ela se opera. Então, a partir desse panorama aqui, que relaciona todas essas áreas, sobre o mesmo tubo de ensaio, a gente vai ter que a concepção artística como forma de cultura, ela está imbuída na civilização e, portanto, ela está intrinsecamente conectada a todas as circunstâncias que permeiam o viver e o pensar. Então, essas antigas revoluções históricas agora se tornam palco para que novos traçados artísticos possam ser quebrados, rompidos e que novos pensamentos possam ser formados. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção. Muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación a cargo de Luis Rodrigo Giraldo Gómez por la IU Pascual Bravo de Colombia y su exposición La importancia de la epistemología de la pedagogía en el diseño gráfico. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Hay un fondito musical, no sé si se escuche mucho, espero que no. Si queremos explorar el por qué es importante conocer la epistemología de la pedagogía en el diseño gráfico, comprender cómo el conocimiento acerca de los modelos pedagógicos aporta y permite identificar el rol del docente en el diseño gráfico, primero debemos entender que la epistemología es la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en su causa. Estudia los aspectos históricos del conocimiento y valida su origen. La pedagogía es una práctica que busca generar aprendizaje a través de métodos y modos de acción resultantes de la experiencia y la observación. Por tanto, es un proceso en constante reelaboración y reconstrucción. Es una disciplina que no está completamente definida, dado su carácter teórico y epistemológico. Los docentes debemos ver la pedagogía como la disciplina fundadora de todo proceso educativo, que trasciende los límites de la metodología para transmitir cualquier saber, dejando claro que su eje es la formación. Como docentes de diseño gráfico, somos agentes mediadores entre la cultura, el conocimiento, el sujeto y el contexto, teniendo en cuenta las competencias para la enseñanza, las condiciones para la praxis y los procesos evaluativos en tiempos contemporáneos. Al ejercer nuestro rol como maestros de la comunicación gráfica,
Debemos enfrentar nuestros conocimientos pedagógicos al discurso de las teorías o de las ciencias, y el instrumento que debemos utilizar para ellos es el método de enseñanza, ya involucrados como guías del proceso visual de la enseñanza-aprendizaje. Utilizando como instrumento el método de enseñanza, podemos generar un ambiente educativo donde se esclarecen problemas concernientes al saber. La práctica y las relaciones de uno y otro con la cultura, la pedagogía y el saber pedagógico se caracterizan entonces como una fundamentación racional de la práctica a que dan origen. Debemos concebir el conocimiento en este ambiente educativo como algo a lo que hay que acceder, adquirir como bien deseable, elaborado externamente y en instancias previas al trabajo del estudiante del diseño en formación. Es importante para nosotros como docentes responsables de transmitir los códigos de comunicación visual entender que el concepto de formación implica una acción profunda que debemos ejercer sobre el estudiante, tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber hacer, el saber obrar y el saber pensar, ocupando como guía formadores de los lenguajes visuales, una posición intermedia entre educación e instrucción. Debemos tener presente que el proceso de formación le concierne a la relación del saber con la práctica, y debemos tomar en cuenta la transformación de las representaciones e identificaciones en el estudiante de diseño, que se forma en los planos cognitivos, afectivos y sociales, orientando el proceso mediante una lógica de estructuración, no de acumulación. Debemos concebir nuestra práctica docente en un doble sentido, como práctica de enseñanza propia de cualquier proceso formativo y como apropiación de nuestro oficio como docentes. Es como iniciarnos, perfeccionarnos o actualizarnos en la práctica de enseñar. Como docentes entendemos que la educación y su entorno problemático es determinante para nuestras prácticas docentes de diseño gráfico. La mirada es convocada como modo de inserción de lo subjetivo en lo visible. La mirada alude no solo a lo visible, sino a la función construida que al mismo tiempo que deja ver, esconde. Conocer la epistemología de la pedagogía y los modelos pedagógicos nos permite aportar en el aprendizaje del diseño gráfico, creando vínculos que en nuestro rol docente establecemos con los alumnos para relacionarlos con el conocimiento. Podemos revelar nuestros lazos personales con el saber que enseñamos. Si el currículo propicia la reflexión sobre nuestras intervenciones, nos configura como formadores en una praxis continua y concreta que debemos explotar, modificar y adecuar a los problemas de composición visual, y que a su vez problematiza las situaciones que se generan. Intervenir como docentes supone hacer propuestas de resolución de la enseñanza sobre la base de un proyecto reflexionado y negociado constantemente a contrato, y la posibilidad de preocuparnos o no por estos aspectos inscribe profundamente diferencias en nuestra subjetividad como docentes de diseño gráfico. Nuestra mediación como docentes de conceptos visuales entre el conocimiento y los estudiantes que aprenden constituye nuestra posibilidad de aprender de la intervención. Como docentes de la comunicación gráfica, debemos decidir qué saberes identificar y considerar la distancia que estos presentan con los conocimientos de los alumnos. La enseñanza gráfica se concibe así como acto de comunicación específica, un proceso social que depende de los conocimientos,
actitudes e intereses sociales, no solo del conocimiento y las habilidades científicas. Como docentes de diseño, no transmitimos el conocimiento, sino que lo comunicamos intencionalmente. Las características que como guías visuales le otorguemos a la comunicación dependerá de nuestra propia concepción del saber, reflejándose en la modalidad de enseñanza, en la clase de contenidos que escogemos y en el tipo de relaciones entre los mismos que privilegiamos. Por esto, el análisis epistemológico se constituye en una herramienta muy importante que contribuye a la reorientación y a la superación de nuestras prácticas docentes. Como la adecuación es fundante de maneras de pensar el saber, como docentes del lenguaje visual, nos podemos ver condicionados por los obstáculos transferidos y entrenamientos específicos que forman parte del tejido de nuestros saberes cotidianos, lo que favorece la función repetitiva de la educación. Los formadores gráficos solemos, bajo estas prácticas, ser sujetos con una subjetividad normatizada, disciplinada, pobres de impulsos transformadores y desposeídos de capacidad crítica. Resulta imperativo, por lo tanto, estar conscientes de nuestro tránsito como docentes a una concepción de formación desnormatizada que haga para nosotros factible pasar de la subjetividad normatizada, sin impulsos transformadores y desposeídos de capacidad crítica, a agentes de la cultura visual, y así el análisis epistemológico se convierte en la herramienta privilegiada de este cambio. Concluimos que en nuestro mundo cansado del cientificismo y de la razón calculadora, la pedagogía puede mantener el nivel de un saber riguroso y objetivo que lleve a plenitud nuestro espíritu humano de docentes de diseño gráfico. Objetivación en donde se mantiene el recurso a la razón, quizás ya basado en nuestra intuición, nuestra sensibilidad, nuestras emociones, en formas de vivencia que nos permitan como docentes de la imagen más que predecir, prever, proyectar e iluminar propuestas de humanidad auténtica y universal, nacidas de cada situación particular, de nuestra propia experiencia del ser docentes sensoriales, agentes mediadores entre la cultura, el conocimiento, el sujeto y el contexto, teniendo en cuenta las competencias para la enseñanza, las condiciones para la praxis y los procesos evaluativos en tiempos contemporáneos, permitiéndonos así aportar e identificar nuestro rol de docentes del diseño gráfico desde el conocimiento de la epistemología de la pedagogía. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, Rodrigo. Muy amable de tu parte. Bueno, vamos a continuar entonces con la ponencia a cargo de Lisette Paola Rodríguez Córdoba por la Universidad EXI de Colombia, con su presentación Archivo Digital, Confeccionando Memoria. ¿Listos? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Paola. Bienvenida. Listo, dale. ¿Me podrían confirmar, por favor, si ven mi pantalla? Ahí está cargando, ya te confirmo. Se ve muy bien. Listos, perfecto. Entonces, pues nada, lo primero que voy a hacer es presentarme. Yo soy profe docente acá del grupo de investigación de la Universidad de EXI. Nuestros programas se han enfocado en diseño de moda. Esta es como una pequeña investigación que llevamos desarrollando dentro de las líneas que manejamos nosotros, y esta es como la parte de cultura y de rescate en cuanto a la moda. Entonces, dentro del programa, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos toda una recolección de notas de prensa para entender cómo es que se desarrolla la moda en Colombia, ¿listo? Porque ¿qué es lo que pasa? La moda llega en Colombia más o menos en los 20, pero viene por influencias de Francia, y no hay un momento en el cual uno dice, hey, ¿dónde es que se empieza a crear verdadera moda colombiana? Porque todo pues viene de extranjero, influencia, de todo lo que está pasando en ese momento en el país. Y empezamos a hacer como toda una recolección de notas de prensa para empezar a entender cómo es que estos primeros diseñadores de moda que empezaron a crear piezas, a crear marca,
empiezan a ser, digamos, relevantes para la industria. Entonces, nosotros de base estudiamos la revista Cromos. La revista Cromos, pues, a nivel de Colombia, ha llevado el registro completo, digamos, de la farándula, de las notas de prensa, de las empresas, de hitos históricos que nos ayudan muchísimo a entender cómo socialmente estaba comportándose Bogotá exactamente, porque realmente este es un estudio que se centra en la primera mitad del siglo XX en Bogotá, y entender cómo todos estos factores socioeconómicos, cómo es que venimos de una cultura campesina, empieza a tomar tendencias extranjeras y empieza a desarrollar los propios conceptos de lo que es la cuna de la moda colombiana. ¿Listos? Entonces, les voy a presentar como un poco de cómo se está desarrollando el proyecto. Entonces, el proyecto sale a partir de un problema que se tiene es cuando nosotros preguntamos sobre moda, sobre el origen de la moda bogotana. Todo el mundo dice como, ok, tenemos culturas rezales, tenemos culturas ancestrales, pero ¿qué pasa en Bogotá como tal? ¿En qué momento surge la moda bogotana? ¿Sí? Que cualquiera puede decir como es difícil estudiarlo dentro de un parámetro social, pero si queremos entender cómo es que empezó a concentrarse la moda en ciertas ciudades. Digamos, en Colombia se centra en lo que es Bogotá, lo que es Cali, lo que es Medellín, ahorita está muy bien posicionado Bucaramanga. Entonces, empezamos a tener como esta cuestión de, ok, hagamos como esta recapitulación de información y a partir de, sí, de este desconocimiento que hay, ¿vale? Entonces, dijimos, utilicemos las notas de prensa que nos ayudan un poco a entender cómo era lo que estaba pasando en nuestro entorno. Entonces, un problema grande que tenemos nosotros, digamos a nivel bibliográfico, es que no siempre se conserva la información, ¿sí? No existe un repositorio, no existe un espacio de libre acceso. Digamos, ahorita lo que uno hace es ir hasta la Biblioteca Nacional, la hemeroteca, solicitar las revistas y una por una estarlas estudiando. Entonces, nuestro objetivo general era realizar una recopilación de notas de prensa sobre moda, exactamente en la revista Cromos, para la creación de un archivo digital que nos ayuda a condensar toda esta información recolectada. Entonces, nosotros lo dividimos en 3 grandes categorías. La primera era moda como instrumento social y urbano, el otro construcción de arquetipos sociales, y la última, todo lo que concierne a la industria. Entonces, en estos 3 hablábamos de cómo era que llegaba la moda, empezaba a afectar nuestros entornos, luego cómo es que se empezaba a crear nuestros primeros prejuicios a partir de la moda propiamente local, y cómo era que estaba funcionando la industria, qué pasó con Facol, cómo se creó Coltejer, ¿listos? Eso era como lo que nosotros queríamos hacer como primer objetivo. Y de ahí nos decíamos, bueno, pero ¿de qué nos sirve a nosotros entenderlo si no lo podemos aplicar? Entonces decidimos utilizar también estrategias transmediales para decir, tenemos esta información, pero queremos que cualquier persona que esté interesada en conocer la moda bogotana empiece a tener un canal de comunicación directo y de fácil acceso para que pueda entender cómo se fluctúa o qué materiales se están utilizando o exactamente un poco de contexto más arraigado. ¿Listos? Entonces, en este momento el proyecto se encuentra en desarrollo de etapas. Ya pasamos etapa 1, que fue recolección y clasificación de información. Estamos cerrando etapa 2, que es creación de primeros contenidos transmediales y espacios de creación. Y ahorita estamos gestionando fase 3, que ya le estamos pasando con Museo de Trajes y otra universidad en convenio para crear más proyectos. ¿Listos? Entonces, para ubicarlos un poco en el trabajo que estamos realizando, es de menester entender algunos conceptos principales que circundan nuestra investigación. Uno, que es como la historia de la moda colombiana. Realmente no existe un hito o momento en el que uno diga, aquí nace la historia de la moda colombiana. Sin embargo, podemos tener algunos referentes de diseñadores que surgen justamente en los años 20 por influencia extranjera, pero no hay ninguno que diga, ok, aquí es donde nace como tal, surge como tal, y menos en un contexto bogotano. ¿Listos? Luego tenemos lo que es el archivo digital, que son estas recopilaciones que podemos hacer de manera digital, la tautología, de cualquier tipo de archivo, video, grabación, entrevista, y eso es algo que nosotros estamos logrando capturar para conectar con las personas y las comunidades. Hay un valor agregado que tiene todo este proyecto, es la cantidad de personas, de portadoras del saber, que dicen, sí, en esta época pasaba tal cosa y construíamos los textiles de tal manera,
y logramos entender que la moda, más allá de un icono para pasarela o bueno, lo que sea, es que en Bogotá aún hay portadoras que nos hacen entender que seguimos muy arraigados a nuestra comunidad campesina. Entonces, la construcción de los textiles para la moda de origen está muy ligada con la lana, con el lino, con el algodón, y ellas mismas explican y conservan estas pequeñas muestras que o sea, son sumamente valiosas. Y por último tenemos lo que es la lectura transmedial, que son todas estas lecturas que podemos hacer a partir de distintos canales de comunicación, llámese podcast, llámese archivos digitales, llámese cartillas, listos. Entonces, como que decidimos tomar estos tres grandes ingredientes y mezclarlos para sacar este gran proyecto que estamos realizando. ¿Cuál fue la metodología que nosotros utilizamos para la fase 1? Pues la construcción de nuestro archivo digital. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos y recopilamos fuentes primarias, fuimos a hemeroteca y empezamos a rescatar notas de prensa que nos lograran categorizar en estas categorías que les nombré anteriormente. Entonces, nosotros leíamos la revista, empezábamos a decir, página por página, a tener un criterio de evaluación y decir, si nos sirve, no nos sirve, si nos sirve, no nos sirve. Recopilábamos un montón de información, escaneamos, pedimos permisos, todo como súper bien, y luego empezamos a tener nuestra curaduría de información, es decir, listo, de esta información recopilada, ¿qué vamos a hacer? Nos sirve para A, nos sirve para B, nos sirve para C. Y empezamos a categorizarlas. Entonces, cada macrocategoría tiene su subcategoría. Un ejemplo es la de construcción de arquetipos sociales. Entonces, es construcción de arquetipos a partir de los productos de belleza, construcción de arquetipos a partir de los artículos que se creaban frente a los reinados. Entonces, cada nota de prensa la empezamos a clasificar en estas fases. Y creamos una gran base de datos, que ahí en este proceso nos ayudaron dos estudiantes, que en este caso fue Dana Galeano y Sebastián Gracia, que ellos nos ayudaron con todo este proceso y optaron pues por ese lado para su alternativa de grado, como un primer acercamiento a lo que estaba pasando en años 20 y años 30. ¿Listos? Luego acá tenemos cómo fue todo este proceso de por dónde vamos a empezar a clasificar. Entonces empezamos como qué es la moda colombiana. Estos son los tres fenómenos que estudiamos: fenómeno histórico, social y cultural, sector privado, económico. O sea, empezamos a mirar absolutamente todas las variables que podíamos tener en nuestra recopilación de información y cómo de alguna manera la podíamos empezar a sentar a nuestra realidad. Entonces decidimos como, listo, no podemos estudiar todas las fuentes primarias porque son vastas y realmente en Colombia hay muy poca información sobre la historia de la moda. O sea, hay muchísima información sobre la historia del traje, sobre historias sobre la salvaguarda de nuestro conocimiento ancestral, pero si nos limitamos a moda es muy poco. Entonces nos tenemos que pasar a referentes como lo que son las revistas, las notas de prensa, algunos filmes documentales que nos hablan justamente de lo que estaba pasando en el entorno. Y esto, de ahí sale como nuestra macroestructura para entender cómo podemos llegar a desarrollar productos o una investigación que sea realmente importante para las academias. ¿Listos? Entonces de ahí salen nuestros tres grandes categorías, que es fenómeno cultural de la vida urbana bogotana, lo que es la industria, lo que es la construcción de arquetipos. Entonces, lo que nosotros todo el tiempo siempre estábamos diciendo, listo, tenemos las notas de prensa, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer más allá de eso? Si queremos rescatar esta información y que no siga simplemente quedándose en una misma información, pero en otra plataforma, ¿qué vamos a hacer con esto? Que sea más interactiva, que nos den otro tipo de información, que podamos crear algún tipo de enlace y conexión con las portadoras del saber, qué pasa con cromos. Entonces, cada una de las fases, cuando nosotros hacíamos la estructura, estamos pensando cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿sí? Digamos, acá desde la Universidad de Exis, optamos muchísimos proyectos en función de que todos los hagamos de alguna manera, los chicos se apropien de ese conocimiento y lo puedan aplicar, ya sea en el desarrollo de colecciones, o sea en su desarrollo desde trabajos de grado, o sea en desarrollo aplicable a la sociedad. ¿Listos? Entonces, de ahí no solamente es como, listo, creamos las notas de prensa, no, también estamos creando espacios circundantes donde nos podamos sentar con las portadoras del saber y que ellas nos expliquen desde su perspectiva qué es lo que pasaba en aquel momento. Sí, vamos a utilizar el último minuto, 2 minutitos. Dime. Ya estarías en el último minuto.
Ah, ok, 2 minutos, ¿sí? Listo. Gracias. Perfecto. Dale. Y por último, esto ya es como un poco de la recopilación que hemos hecho. Estas son algunas de las notas de prensa. Vemos cómo fue nuestra segunda fase, que es lo que estamos haciendo, talleres académicos, podcast, ilustración. Este es el prototipado que tenemos. Ahí les dejo la página por si quieren verla. Es como, lo tenemos ahorita empezando un proceso de prototipado, pero ahí tenemos vasta información sobre cómo se está desarrollando la investigación. Lo que queremos hacer a futuro es que nuestro archivo digital sea como una parte de interés, como de cuál es esta tela, cuál es esta técnica, dónde encuentro esta narrativa, Y, digamos, a nivel de eventos en la activación académica, tuvimos el semestre pasado 2 grandes concursos, que fue nuestro concurso de ilustración y nuestro concurso de ilustración a docentes. ¿Listo? Bueno, esto lo dejo ahorita para las preguntas. También, asimismo, comentarles que ahorita en agosto tenemos un evento para o sea, todos invitados, se puede, voy a ver si lo puedo hacer virtual, también para que nos acompañen en nuestra primera muestra sobre historia de la moda de los años 20 bogotana, que va a ser expuesta en el Museo de Trajes. Mil gracias. Muchas gracias, muy interesante. Por favor, déjanos en el chat los datos del evento y los datos del sitio que también compartiste en la presentación para que puedan acceder. Bueno, y por supuesto les recordamos que pueden compartir el nombre o tema de sus investigaciones, tema de pesquisa, en el chat de la sala para seguir en contacto o en colaboración. Bueno, vamos a seguir con la ponencia Diseño de vestuario inclusivo enfocado al adulto mayor a partir de una experiencia en el metaverso. Presenta Lina María Venegas Ochoa por la Institución Universitaria Pascual Bravo de Colombia. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Compartir pantalla para poder hacer el proceso. Un momento, por favor. ¿Serían tan amables de confirmarme si pueden visualizar bien? Ahí está, ahí se ve perfecto. Ok, listo. Bueno, primero que todo, agradecerles como siempre a la Universidad de Palermo este espacio que nos permite socializar estos ejercicios académicos que estamos desarrollando acá. Puntualmente el día de hoy quiero presentarles, un momento aquí que pena la visibilidad, este es un proyecto de investigación que está siendo, digamos, desarrollado en la institución universitaria Pascual Bravo por los semilleros de investigación Ecos y Conceptos, un trabajo interdisciplinar. Entonces, es el diseño de vestuario inclusivo enfocado al adulto mayor a partir de una experiencia en el metaverso, ¿no? Entonces, queremos compartirles, les presento, mi nombre es Lina María Vanegas Ochoa y también este ejercicio ha sido acompañado por la otra coordinadora del semillero, que es María Patricia Lopera Calle. ¿Listo? Solamente para hacerles un contexto, nosotros hicimos una exploración y vimos la necesidad de explorar un vestuario que sí satisfajera las necesidades del adulto mayor, teniendo en cuenta en la medida que se pueda muchos de esos factores que realmente ellos viven a la hora de, digamos, de interactuar con las prendas según esas necesidades que se les van presentando en su vida cotidiana. A partir de eso, pues hicimos una exploración y encontramos la falencia de que realmente se carece de muchas propuestas que ayuden realmente a mejorarle la calidad de vida a la hora de hablar del vestuario. A partir de eso empezamos pues a hacer todo un proceso de exploración y poder al final presentar una propuesta que generara pues una alternativa a esta necesidad, ¿no? Acá pues tenemos unos referentes donde mostramos que realmente actualmente la población de adultos mayores, hablo de acá puntualmente Colombia, donde estamos haciendo este proyecto, hay unos índices que nos muestran el crecimiento de esta población. Eso también genera que esta población, pues, al estar creciendo, pues también va a tener que darle una mayor atención y brindarle como unas mejores alternativas, ¿no? Las cuales, como mencioné anteriormente, pues no tenemos realmente muchas. A partir de eso, pues también exploramos algunos antecedentes que sí intentaban hacerse un acercamiento sobre las diferentes vestimentas para el adulto mayor, acá te los dejamos. La metodología que nos permitió abordar este proyecto para poder como ir llegando a esa conclusión de esa propuesta de diseño de vestuario, trabajamos el Design Thinking. El Design Thinking sí nos permite mucho pues, realmente a partir de estas fases tener
una propuesta de diseño que sí nos permita acercarnos a las necesidades. ¿Debido a qué? En la etapa de empatía, en esa etapa de empatía, la cual hicimos acá, puntualmente estamos ubicados en Medellín, trabajamos sobre toda esa área, trabajamos sobre la población, hicimos una serie de entrevistas a los adultos mayores para poder realmente tener ese acercamiento. Eso es lo que nos genera la etapa de la empatía, ese acercamiento. A partir de esas empatías definimos, como se dice, algunas variables que deberían estar implícitas en ese diseño de vestuario para el adulto mayor. Luego pasamos a la idea de empezar a proponer cómo sería, con las adaptaciones que como tal nos generó la etapa de empatía. Se hizo como tal el prototipo y obvio la etapa de probar, ¿no? De validación de ese diseño. La ventaja también que tiene el design thinking es que si en algún momento dado el proceso digamos, de probar el prototipo nos muestra que todavía falta, pues podemos devolvernos a la parte así sea de empatía, definir, idear, hasta realmente ir consiguiendo que esa propuesta así se adapte a las necesidades que estamos trabajando. Como trabajamos con la población, pues nuestros datos eran cualitativos, queríamos saber sus necesidades, sus gustos, también un poco de su parte fisiológica, su salud, actividades, todo eso que estuviera relacionado con su vida cotidiana. Lo llamamos un estudio de caso porque puntualmente estamos hablando de Medellín. Sí sirve como referente, pero también sí es muy claro de que se debe adaptar a cada una de, digamos, a las zonas donde se haga el estudio, porque también va a variar sus necesidades, ¿no? Entonces, por eso se vuelve un estudio de caso, ¿no? Es más descriptivo porque estamos describiendo un poquito digamos, la población, y nuestro insumo fue las entrevistas que realizamos en toda el área de Medellín. Acá solamente como para darles un contexto, teníamos la etapa de la empatía, trabajamos, digamos así, con lo que es el género femenino masculino, y prefiero no decirlo, para involucrar a toda la población, y ahí más o menos tuvimos más respuestas o más, digamos, dinámica con la parte femenina, también un poquito con la parte masculina, para poder ir teniendo como los referentes, ¿no? También en este proceso de exploración se pudo identificar y también sacar una clasificación que también la tiene la UNESCO, pero también aquí adaptándola a nuestro contexto de Medellín, pues también sacamos los rangos de edad, ¿no? Que encontramos que según el rango de edad, pues las necesidades iban variando, en algunos muy significativamente y en otros pues no tanto, pero era necesario, ¿no? Acá, pues aquí otros resultados que nos manifestaban ellos: dificultades de movilidad, de higiene, fisiológicos, todo para ir tratando de discriminar bien como todas esas necesidades que ergonómicamente tenía que como tal subsanar nuestra prenda. Acá es de definir, pues acá más o menos le mostramos como el resultado de la empatía, donde generamos el género, el rango de edad. En ese rango de edad identificamos que tenían casi todas las mismas necesidades, pues realmente las básicas eran las más comunes, unas que otras eran muy poco variantes, pero entonces las dejamos en este rango. Determinamos como las ubicaciones en las áreas donde nosotros hicimos el estudio, gustos y las actividades, ¿no?, que hace esta población, ¿no? También lo miramos para el género femenino, identificamos que a partir de los 70 ya sí nos manifestaban unas necesidades más puntuales, más también mucho de salud y fisiológicas muy variantes. Entonces a partir de esa pues sacamos lo mismo, sacamos la ubicación de las personas, gustos y actividades, ¿no? Hicimos lo mismo con el género masculino. También indicamos que entre 50 y 70 era muy común sus necesidades. Hicimos todo ese estudio, y también para los de 70 y 80. ¿no? Este insumo fue importante para llegar a esta etapa, que fue el de idear. Como tal, empezamos a hacer la propuesta de los diseños, diseños planos, como ustedes pueden ver ahí, acercándome ahí a lo que es el metaverso y pues por qué queremos hacer el enlace con el metaverso. Entonces empezamos a hacer los planos,
que son los 2D para mirar propuestas, todo, pero estos planos 2D pues, sí vemos muchos aspectos que pueden estar relacionados a la estructura, a mirar pues el material, cómo armarlo, pero no acercaba cómo visiblemente podría ya como tal quedar el producto, ¿no? Entonces teníamos como un poquito esa falencia, ¿no? Que siempre dice, bueno, hay que materializarlo, ¿no? Pero en esa fase de materialización, pues también materializar implica que a veces hay que hacer mucho reproceso y ahí es donde pues nosotros teníamos como nuestras inquietudes. Este fue para el sexo masculino y este fue para el sexo femenino. Trabajamos sportwear, ropa más bien tipo deportiva, casual, que también identificamos que para esa edad, pues según las actividades y a veces lo que nos manifestaban, querían prendas realmente muy fáciles, muy relajadas y muy holgadas, ¿no? Estas fueron las propuestas. Y acá entonces empezamos como tal, no a decir, bueno, queremos un acercamiento, queremos ver un acercamiento de cómo se vería. También poder hacer una inmersión con la población de estudio para que se acercara a decir, ve, así se ve la prenda y tuviera como esa primera experiencia, no física, pero sí visual de cómo se vería el producto. Lo cual, pues, eso nos ayudó muchísimo para también ver un poquito la reacción del consumidor. En este caso, nuestra población del adulto mayor, donde nos manifestaba y nos manifestaba hasta los colores y en las formas, lo cual nos permitía hacer unos ajustes todavía más inmediatos sin tener que materializar, ¿no? Entonces aquí vemos la estructura como tal, que nos permitía el metaverso, puntualmente lo hicimos en un programa de Optitex 3D, que nos permitía como tal simular esas condiciones a partir de este avatar. Entonces aquí teníamos nuestro diseño, como ustedes vieron ahorita, plano, y ya pues lo teníamos acá, ¿no? Es ahí donde nosotros hicimos esta parte del prototipo y esa de que nosotros decimos probar de una manera, digamos, como una primera fase, ¿no? ¿Por qué digo primera fase? Porque solo es visual. De todas maneras, identificamos de que esto nos ayudó mucho, pero en este tipo, digamos, de productos que son vestimentarios, sí al final se requiere una experiencia física para interactuar con el producto, ¿no? Entonces, tenemos que debe estar articulado, pero realmente nos generó una gran, digamos, una gran experiencia, que también nos abría mucho la posibilidad de que el consumidor tuviera experiencias y nos aportara a veces más que a veces lo que nos pasó en la empatía en la entrevista, ¿no? Porque al final, pues, ver les daba como más ideas. Acá les presento también el femenino. Teníamos acá el diseño y teníamos eso. Entonces nosotros que hicimos también a partir de eso, pues como les mencionaba, tomamos de nuevo a la población, hicimos un ejercicio de experiencia donde les mostrábamos y ellos nos retroalimentaban y mientras nos retroalimentaban estaba, como les digo, el gusto estético, funcional y les surgían más inquietudes que en verdad nos todavía nutrió muchísimo más como esta propuesta, ¿no? Nina, vamos a transitar el último minuto, por favor. Ok. Gracias. Acá, como les digo, también es de los 70 en adelante. Acá el del masculino de los 70 en adelante que les propusimos. Aquí como para el cierre, pues lo que queremos mencionar es que, digamos, el metaverso realmente es una herramienta que sí nos permite y que es un gran apoyo para los ejercicios de experiencias con nuestra población de estudio. Sin a veces tener que llegar a lo físico, que a veces hacerlo físico implica realmente una inversión de materiales y estructuras que a veces sí algunas se podrán, digamos, modificar, en otras no, pero entonces esa previo nos da todavía más información que nos permite todavía mejorar como tal esa propuesta del prototipo para ya luego tener un poquito más de certeza a la hora de nosotros ya poderlo materializar. Creo que también otra, digamos, variable importante que genera el metaverso entre esos aspectos de, digamos, del prototipo son esas experiencias con la población. De verdad, se interactúa más y digamos, la población, digamos, se anima más y transmite más a la hora de, digamos, de podernos contar como sus necesidades, ¿no? Y facilita muchísimo más como tal el proceso, ¿no? Como soportes, pues acá tenemos como tal la bibliografía,
todos. Les agradecemos mucho este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. También, por supuesto, te invitamos a compartir el contacto, bueno, y quienes quieran también pueden compartir la presentación a través del chat. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra última ponencia y llegamos justo con el cierre de la comisión. Vamos a escuchar la presentación La comedia cruel en The Banshees of Inisherin. Presenta Galo Vázquez por la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir en este momento la pantalla. Muy bien. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de permitirme exponer esta ponencia. Bueno, yo voy a hablar acerca de la comedia cruel en la película de Banshees of Inisherin. Un poco como antecedentes, mencionarles que este análisis tiene que ver con un proyecto de investigación que se está desarrollando en la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Chimborazo, en Ecuador. Es un proyecto titulado Análisis Narrativo, Textual y Semiótico de Producciones Cinematográficas Occidentales, para indagar sobre representaciones sociales. Y es un proyecto bastante nuevo y que está trabajando con semilleros de investigación, estudiantes de la carrera de comunicación que han venido desarrollando algunas actividades recientemente, porque realmente el proyecto empezó aproximadamente en marzo de este año. Entonces hemos venido haciendo algunas ponencias y justamente también algunos estudiantes estarán participando con algunas ponencias similares en este encuentro de la Universidad de Palermo. Entonces, yo me voy a puntualizar concretamente uno de los hallazgos que hemos realizado, que es justamente esta ponencia, remitiendo a un director fundamental dentro de la cinematografía actual, que es Martin McDonagh, y también dentro de un subgénero cinematográfico que está teniendo bastante relevancia en la actualidad, sobre todo con la victoria y, digamos, la trascendencia que ha tenido esta película Parasite en el año 2021, me parece, y bueno, con la relevancia como tal del subgénero, ¿no es cierto? Dentro de ello, como les comentaba, vamos a hacer una indagación breve acerca de lo que son los inicios de la comedia negra, algunas películas en la década del 40, sobre todo una titulada Arsénico por compasión, fue como la primera que trataba de trabajar la muerte como una situación jocosa, como un ámbito divertido, ¿sí? Y de allí en más, por ejemplo, Chaplin tuvo una película titulada que tenía más o menos la misma connotación, la muerte como una situación divertida, ¿sí? Con esta película Monsieur Verdoux. Y finalmente la película que produjo un cambio, digamos, en este paradigma dentro del ámbito de la comedia negra es Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick. Esta película realmente generó un entendimiento de que la comedia negra realmente podía tener relevancia, podía tener un contenido profundo y realmente podría ser muy crítica con el sistema. Entonces, de allí en más, hay muchas otras experiencias, muchas otras películas que han venido teniendo grandes relevancias a lo largo de las décadas. Mencionar las que se encuentran aquí, por ejemplo, Harold and Maude. Está aquí, bueno, el cine trash de John Waters con esta película Female Trouble. Los hermanos Coen, que siempre están dentro del ámbito de la comedia negra, que se maneja muy bien dentro de este ámbito. Que en este caso, bueno, aquí he mencionado Fargo, y otra gran película que es, bueno, de representante de Argentina, Relatos Salvajes, que me parece que es una película realmente loable y destacable dentro de este aspecto de la comedia negra, ¿no es cierto? Y sumamente crítica, como les comentaba, con el sistema. Para pasar con la discusión del director, Martin McDonagh, un irlandés que vivió prácticamente toda su vida en Londres. Tiene grandes influencias de estos cuatro aspectos artísticos: el teatro de Gran Guiñol, el teatro del absurdo, el teatro in your face, que tiene como una trascendencia muy grande dentro de lo irlandés, y el film noir.
Destacar estas influencias porque él tiene, aparte de su relevancia cinematográfica, tiene una gran relevancia en el ámbito dramatúrgico. Ha publicado todas estas obras de teatro y realmente todas han tenido gran éxito de público y de crítica. ¿Sí? Han sido muy premiadas y se siguen pasando en muchos teatros en todo el mundo. Quería mencionar esta cuestión en su etapa teatral, porque justamente la película que nos compete, que es The Banshees of Inisherin, fue planeada por él para hacer una obra de teatro. ¿Sí? Nunca fue producida, pero pertenece a una trilogía que se llama The Aran Island. Y justamente siempre la quiso llevar a cabo. ¿Sí? Realmente no lo pudo hacer en el ámbito teatral, pero sí la llevó al ámbito cinematográfico. Y lo que ocurre con sus obras de teatro, que no se puede ver tanto en su aspecto cinematográfico, es que las obras de teatro tienen una gran influencia del ámbito irlandés, de la cultura irlandesa a la cual pertenece Martin McDonagh. Entonces, realmente, como se puede evidenciar en la película, esta cuestión está sumamente presente. Dentro de los resultados de discusión, bueno, mencionarles también que toda la metodología se encuentra dentro del ámbito cualitativo. Hemos desarrollado una metodología analítico-sintética también, dentro de lo cual utilizamos una técnica que es el análisis de contenido y como herramientas de fichas de análisis de contenido dentro del ámbito textual, narrativo y semiótico. Utilizando estas herramientas, nosotros hemos hallado estas categorías que pueden definir a rasgos generales lo que sería la comedia negra, y lo que tratábamos de hacer, de indagar, es de ver si la película de Banshees of Inisherin estaba dentro del subgénero de la comedia negra. Entonces aquí se encuentran estas categorías, que son como las más importantes. En realidad, a través de una integración más profunda, encontramos alrededor de 25 categorías que componen la comedia negra, pero por mencionarles algunas de ellas, se puede mencionar que esta película pertenece a una tragicomedia moderna, es decir, que tiene en partes iguales un aspecto trágico, pero también elementos de comedia. ¿Sí? Se define entre esas dos maneras. No se podría decir que es o una u otra, sino que realmente los eventos ocurren en ambas partes, pero de manera igualitaria. Los protagonistas son antihéroes, ¿sí? Algo que es sumamente recurrente tanto en la parte teatral como en la parte cinematográfica de Martin McDonagh. Existe siempre crueldad y un futuro incierto. Es también parte de la comedia negra y se encuentra inserta en la película. La crueldad, justamente la película trata de esto, de la separación de dos amigos, pero porque uno considera que ya no deberían seguir más, ¿no es cierto?, su amistad. Entonces, el ámbito de la crueldad en ese sentido va increciendo, digamos, ¿no es cierto? Empieza con cuestiones sumamente nimias, pero a lo largo de toda la película esta cuestión continúa escalando hasta realmente explotar. Y realmente lo que resulta es que es una alegoría a la problemática que tenía Irlanda a inicios del siglo pasado. ¿Sí? Es como una gran metáfora que realiza el director, porque como les comentaba, para él es sumamente importante lo que les coloco aquí, el cronotopo. Es realmente importante lo que ocurre en su Irlanda natal, ¿no es cierto? Y quiere un poco reflejarlo a través de esta historia, ¿sí? Como, sin que sea para nada evidente, pero sí lo refleja. El ámbito del humor negro es importante también destacarlo, es como una parte fundamental dentro de la comedia negra. La falta de poder que tienen sobre todo el protagonista que interpreta Colin Farrell, es un personaje que realmente no tiene poder para poder determinar y poder establecer, digamos, esta relación de amistad que él quiere permanecer, digamos, ¿cierto?, en el tiempo. Entonces, la falta de poder es como algo muy claro para él. Otra cuestión para determinar es la amistad, que es un nexo muy fuerte. En todas las películas, como en todas las obras de teatro de Martin McDonagh, la amistad es un nexo demasiado fuerte. Justamente al quebrar este nexo de la amistad, aquí es cuando se genera, digamos, todo este conflicto realmente importante entre. Entonces, y señalar que también es una obra eminentemente postmoderna en general. En términos generales, las obras de Martin McDonagh
pertenecen al ámbito de la fragmentación, del microrrelato, de la ruptura del sujeto, de la muerte del sujeto como tal. Es digamos, muy postmoderno el ámbito de la... Aparte, se utiliza mucho pastiche, mucho kitsch. McDonald para reflejar estas historias que él está manifestando. Entonces, sí, es básicamente una característica principal. Finalmente, concluir que hay temas recurrentes dentro del ámbito de lo que les había mencionado, dentro de la comedia negra, que se encuentran reflejados en la película. El tono narrativo, es trágico y oscuro, entremezclado de manera inteligente con altas dosis de humor negro. La ascendencia irlandesa de Martin McDonagh es determinante en esta película porque, como les comentaba, ¿no es cierto?, primero fue ideada como obra de teatro con gran influencia irlandesa, pero después fue llevada al cine. Y los protagonistas antihéroes tienen grandes profundos internos, lo que resulta también en una situación sumamente importante que, como les comentaba, también refleja la alegoría social, lo que quiere o lo que pretende verdaderamente contar a manera de subtexto el director. Eso sería. Les agradezco mucho por su atención y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Calo. Gracias. Bueno, entonces con esta presentación hemos llegado al final de las exposiciones de esta comisión, estudios académicos, donde pudimos presenciar la importancia que se le da al diseño y a las disciplinas visuales como herramientas para abordar distintas problemáticas y para generar soluciones en diversos ámbitos sociales y culturales, ¿no? Así que les agradezco muchísimo el reconocimiento, sobre todo del papel del diseño y la comunicación en la producción, la construcción de memoria, la producción de mensajes relevantes en la sociedad. Espero que en las próximas comisiones puedan participar, que hayan hecho un buen intercambio de contactos y de información a través del chat. Y bueno, tienen ahí mismo entonces los datos para seguir conectadas y conectados con lo que queda de este Congreso de Enseñanza del Diseño. Muchísimas gracias y les deseo buen día. Muchas gracias, Verónica, por todo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Obrigada, até mais. Muchas Obrigada, gracias, un buen gusto. día. Un gusto, un placer, hasta luego.